Buenas tardes amigos, hoy es martes 11 de mayo, damos inicio a esta propuesta de la noche por Digital 15, así que en compañía de Diógenes Espina, su servidor y amigo Manuel Jiménez, vamos a estar compartiendo con ustedes los hechos de mayor interés noticioso que han ocurrido tanto en el país como a nivel internacional en las últimas horas. En breve vamos a estar comunicándonos con la Oficina Nacional de Meteorología. Al parecer a partir de hoy comienzan a disminuir las lluvias que han estado cayendo fundamentalmente en poblaciones del interior del país, pero vamos a ver cómo son las proyecciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Don Diógenes, ¿qué tal? Mi saludo. Hoy la agenda la tenemos un poco cargada de eventos noticiosos internacionales, porque la verdad es que lo que está ocurriendo en el campo internacional obliga a que uno le preste atención, de Diógenes. Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que estén aquí con nosotros. Y efectivamente, Manuel, no podemos estar de espaldas a la realidad internacional, y la realidad internacional está imponiendo temas a los que hay que darle frente de manera obligatoria, porque lo que está ocurriendo es en serio, y eso incluso puede tener repercusiones para nosotros o para otras partes del mundo, porque Claro. realmente estas zonas afectan un punto demasiado estratégico para todo el mundo. Adelante, Manuel. Bueno, sí, desde la semana pasada el mundo tiene la atención puesta en este conflicto israelo-palestino, que estalló en principio como una especie de caramuza entre colonos palestinos e israelíes en la franja de Gaza, y posteriormente se fue extendiendo hasta que en el día de hoy ha alcanzado un nivel de un enfrentamiento bélico bastante considerable, ya con un saldo importante de víctimas fatales, fundamentalmente del lado palestino. Hoy incluso el ejército israelí derrumbó un edificio de 13 pisos ubicado en la franja de Gaza, pero del lado palestino, bajo la sospecha de que se trata de un edificio que es utilizado por las fuerzas de Hamas para atacar posiciones israelitas. Pero la situación, de acuerdo a este reporte de prensa, es que el enfrentamiento entre Israel y Hamas, que es el brazo armado del gobierno palestino, ha provocado por semanas de tensiones en Jerusalén. Se intensificó el martes cuando Israel lanzó nuevos ataques aéreos contra la franja de Gaza, mientras que los extremistas atacaron el sur de Israel con cientos de cohetes. Los nuevos intercambios mataron a decenas de milicianos y civiles en Gaza y al menos 2 mujeres israelíes. El aluvión de cohetes disparado desde la franja de Gaza y los ataques aéreos de Israel contra el territorio continuaron casi sin parar durante todo el día, en lo que parecía ser algunos de los combates más intensos entre Israel y Hamas desde su guerra del año 2014. El fuego fue tan implacable que el sistema antimisiles israelí cúpula de hierro pareció estar abrumado. Se veían columnas de humo emergiendo de muchos lugares en la franja de Gaza. Desde la puesta del sol del lunes, 28 palestinos, entre ellos 10 niños y una mujer, murieron en Gaza, la mayoría por ataques aéreos, dijeron las autoridades de salud locales. El ejército israelí dijo que al menos 16 de los muertos eran milicianos. Las 2 mujeres fallecieron por los cohetes disparados desde Gaza, que alcanzaron sus casas en la ciudad israelí de Askelón. Fueron los primeros decesos israelíes durante la ola actual de violencia. Al menos otros 10 israelíes han resultado heridos por el enfrentamiento que estalló desde el lunes en la noche. Después de estas muertes, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que el gobierno decidió aumentar tanto la fuerza como la velocidad de los ataques
contra los grupos de Hamas y la yihad islámica en la Franja de Gaza. Funcionarios egipcios dijeron que estaban tratando de negociar un alto al fuego, pero el nuevo ciclo de violencia estaba cobrando fuerza. Bueno, ya algunas potencias, Diógenes, se han pronunciado en relación a este conflicto, incluso Estados Unidos, que desde Washington envió un mensaje pidiendo el cese de las hostilidades, pero parece ser que esto será difícil de calmar porque lo que está demostrando Hamas es que tiene una buena batería de cohetes instalados y ha disparado, como dice este despacho de prensa, ha disparado cientos de cohetes hacia la parte israelí, fundamentalmente en el lado de Jerusalén, que siempre es la ciudad que es blanco de estos ataques que surgen de manera periódica. Pero es obvio que Israel cuenta con un ejército mucho mejor preparado, mucho mejor armado, ya con una experiencia de combate que difícilmente la pueden igualar otros ejércitos del mundo. Además de que cuando hablo de mejor armado, estoy hablando de que se trata de un ejército que es apoyado también por un buen desarrollo tecnológico en el campo militar. Y entonces ya usted está viendo la desigualdad, por ejemplo, en el número de víctimas. Hasta la fecha, Israel tiene 2 mujeres muertas a consecuencia de sendos cohetes que cayeron sobre su vivienda y 11 personas heridos. Los palestinos tienen 28 muertos, incluyendo 10 niños, algo muy lamentable, y 16 milicianos, es decir, miembros de estos grupos extremistas de Hamas y la yihad islámica, pero ahí siempre es evidente la desigualdad de las fuerzas que se enfrentan en estos conflictos que, repito, se producen de manera periódica. Es un conflicto histórico, es un conflicto que, a pesar de que las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, han hecho esfuerzos por tratar de lograr que una paz duradera en esa zona, esos esfuerzos algunas veces se han materializado, pero no ha pasado mucho tiempo sin que las hostilidades se reinstalen de nuevo y se produzcan situaciones lamentables como las que se están originando actualmente ahí en la Franja de Gaza, que es la frontera entre Palestina e Israel, don Dios. Manuel, y lo peor de todo esto que está ocurriendo ahora mismo entre estos territorios es que no se visualiza un alto al fuego. Muy por el contrario, tanto las autoridades israelíes como las de Hamas dicen y amenazan que las hostilidades serán más intensas a partir de ahora. Parece ser que nadie está en disposición de deponer las armas y que todo va a continuar, todo va a continuar. Y esto ha sido intenso, verdaderamente intenso, Manuel, desde hace, digamos, menos de 72 horas hasta hoy. De hecho, tú señalabas que Israel ha recibido el ataque de Hamas de algo más de 100 cohetes, se estiman entre 150 a 170 cohetes. En cambio, Israel ha disparado alrededor de 250 cohetes, Manuel, en contra de, de Palestina y ahí de la Franja de Gaza. Claro, Israel insiste, Manuel, esto no significa en modo alguno que sea así como ellos lo están diciendo, que ellos solo están atacando a partes milicianas, a la milicia palestina, porque se le está acusando de la muerte de los 9 niños a los que tú hacías referencia. Y el argumento de Israel en este momento es que es probable que esas muertes hayan sido provocadas por
artefactos disparados por el propio Palestina, por el propio Hamas, y que hayan caído dentro de su propio territorio y no por disparos de cohetes propios de Israel. Esto es lo que ha dicho Israel, pero eso es una versión, porque muy por el contrario, el hecho es de que han muerto ya 9 niños en este ataque y se estimen alrededor de 30 personas las fallecidas en esta parte. Pero Manuel, lo peor de todo, vuelvo sobre el tema, es que no se visualiza por lo pronto que pueda haber un cese al fuego, lo que significa que las hostilidades podrían continuar o por unos días e incluso algunos analistas entienden que esto puede tener una escalada a gran escala a partir de los próximos días. Adelante, Emanuel. Sí, ¿me escuchas? Al parecer, Manuel como que perdió el contacto con nosotros o nosotros perdimos contacto con ellos. Eh, pero esa es la realidad de lo que ha estado ocurriendo entre Israel y Hamas en Palestina desde hace ya algo más de 72 horas, un enfrentamiento bastante intenso entre estas partes y que no se visualiza por lo pronto un cese al fuego. Ni Estados Unidos le ha pedido a ambas partes que detengan los ataques, pero los ataques han continuado igual. También ya la Liga Árabe ha entrado al escenario y le ha enrostrado a Israel de que ellos son los responsables de lo que está ocurriendo ahora mismo en esta zona y desvincula o no responsabiliza de manera directa a Hamas, sino que dice que Hamas solo respondió a los ataques de Israel. Pero esto es una versión, claro está, es una versión también de la Liga Árabe. Hay que ver en definitiva qué va a ocurrir con esto porque la situación puede ser que escale a otros niveles y que la guerra se vuelva más intensa y que incluso puedan producirse ataques en zonas civiles. Hasta ahora las partes insisten y sobre todo Israel insisten en que los ataques han sido a las zonas milicianas, pero habría que ver porque esto pudiera escalar ya a zonas civiles y esto pudiera degenerar en una situación bastante crítica que pudiera tener repercusiones en otras partes del mundo. Esto es lo que está pasando ahora mismo entre Israel y Palestina, ahí en la franja de Gaza. Esa es la situación. Manuel, ¿estás con nosotros? Bueno, al parecer Manuel sigue sin, sin conectarse con nosotros. Pero nada, esto es lo que está pasando en Franja de Gaza. Pero la situación no es solo en Franja de Gaza. También más cerca de nosotros la situación se está tornando bastante violenta. Y me refiero al caso específico de Colombia, donde a partir de finales de marzo, de finales de abril, la situación se ha tornado bastante convulsa en esta nación. El presidente Iván Duque y su gobierno presentaran un proyecto de reforma fiscal al Congreso Nacional. Tenemos a Manuel de nuevo aquí con nosotros. Disculpa, una interrupción del servicio de energía eléctrica me sacó de línea, pero ya No, estamos de no, vuelta.
A eso estamos expuestos todos. Pero nada, había pasado, Manuel, al tema de lo que está pasando en Venezuela Colombia. justamente ahora, es lo que estaba pasando en Colombia, justamente ahora estaba iniciando la presentación del tema y decía que un total de 42 personas, incluido un agente de la policía, han muerto durante las protestas a nivel nacional en Colombia desde el 28 de abril, según el último informe de la Defensoría del Pueblo de ese país. Sin embargo, grupos de derechos como Temblores, con sede en Colombia, y Human Rights Watch, creen que el número de muertos es mayor y dicen que más de 45 personas han muerto en realidad durante las protestas en contra del proyecto de reforma fiscal del presidente Iván Duque. El ministro de Defensa, Diego Molano, también dijo en Twitter que 849 policías han resultado heridos, 647 personas han sido detenidas y 378 armas de fuego y 72 artefactos explosivos han sido aprehendidos, han sido retenidos por las autoridades. Este martes la presidencia de Colombia informó que Iván Duque había llegado a Cali, donde adelantará una reunión de trabajo en materia de seguridad y los avances de su equipo en temas sociales. Es una comunidad, en un comunicado enviado a la prensa, señalaron que más adelante darán más detalles de la agenda del presidente Iván Duque en Cali. Adelante, Manuel. Bueno, sí, la situación de Colombia se torna cada vez más difícil, Diógenes, porque evidentemente que la violencia ha continuado a pesar de que el gobierno retiró el proyecto de reforma fiscal e hizo una invitación a los grupos de sociedad civil, fundamentalmente que son los que están liderando la protesta que se han desencadenado en Colombia, para iniciar un proceso de diálogo. Ellos respondieron que sí, que estaban dispuestos a llevar a cabo ese diálogo, pero en definitiva realmente la violencia no ha desaparecido de las calles y los extremos han sido evidentes de parte y parte, sin tanto de parte de las autoridades, fundamentalmente de la policía, como por parte de los manifestantes. Como tú señalas muy bien, Duque llegó hoy a Cali, donde va a evaluar la situación de seguridad nacional en Colombia, pero hay que destacar que para mañana miércoles, estos grupos están llamando a una huelga general en Colombia, es decir, a una huelga nacional. Cali, la ciudad de Cali, famosa porque ahí se baila mucha salsa, Diógenes, pero Cali mantiene un paro ya desde hace aproximadamente una semana y ahí se está presentando serios problemas de abastecimiento a la población, abastecimiento hasta de agua potable, porque la situación en Cali ha sido un poco más explosiva que en otras zonas del territorio colombiano. Pero eso es lo que desencadenó esa protesta del gobierno colombiano. Al principio llegaron a celebrarse un par de reuniones con los líderes de esta protesta discutiendo el tema de la reforma, porque el gobierno de Duque ha planteado que va a modificar la propuesta que originalmente presentó al Congreso, pero estos grupos de ninguna manera quieren una reforma fiscal, ni la que presentó en principio el gobierno, pero tampoco la que se pretende modificar para presentarla. Colombia vive una situación difícil, al igual que todos los países que están enfrentando esta pandemia del coronavirus, con problemas económico, problemas de producción, y esto es básicamente, según el presidente Duque, lo que lo impulsó a producir una reforma que aumente un poco más la presión tributaria en Colombia, que es alrededor del 19%. Imagínese usted, en Colombia se va a presentar una reforma fiscal para aumentar esa presión fiscal
tributaria que es de 19%. Imagínense en el caso de República Dominicana que tenemos una reforma fiscal de alrededor del entre el 14 y el 15%, de acuerdo a lo que reconocen las autoridades y economistas independientes. Es decir, que Colombia tiene los mismos problemas de República Dominicana en el orden económico y social. Y lo cierto es que todos los gobiernos necesitan mayores recursos, pero siempre con la garantía de que la inversión que se hará será de calidad y focalizada a resolver problemas elementales que afectan a los ciudadanos. Pero la situación de Colombia es esa. Yo no quisiera irme a la pausa, Diógenes, sin antes hablar del anuncio que ha hecho el gobierno en el día de hoy. Está anunciando que va a reformular el contrato que hizo con la farmacéutica Pfizer para adquirir poco más de 2 millones de vacunas de esta farmacéutica estadounidense. Esta nota, es bueno citarla, dice que el ya el gobierno envió al Congreso el contrato que se va a modificar con Pfizer, y es que la intención fundamental dice que el gobierno de la República Dominicana busca modificar el contrato con Pfizer para comprarle un poco más de 2 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 desarrollada junto al laboratorio alemán BioNTech. En la modificación sometida ayer lunes al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader, se especificó que serían 2.115.000 dosis de vacuna que tendrían un costo adicional de 24.380.000 pesos. Las vacunas adicionales que con este contrato el país está persiguiendo conseguir con Pfizer es en realidad de 9.999.990 dosis, porque ustedes recordarán que ya se hizo un contrato con Pfizer donde se habló, me parece que en esa ocasión, de alrededor de 10 millones de vacunas. Pero lo que están hablando es esto, el monto original a pagar por esta nueva contratación de vacunas con Pfizer sería de 119.999.880 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad bastante importante, Diógenes. Pero es necesaria la inversión, porque ya en la República Dominicana arrancó este proceso de vacunación, arrancó mayormente con vacuna china, pero indudablemente que Pfizer es la vacuna que tiene uno de los mejores niveles de eficacia. Manuel, pero tres cosas. Fuera de lo del costo, fuera del precio como tal que tiene la vacuna, y fuera de que realmente la vacuna se necesita porque es la única manera de superar el estadio en el que se encuentra la República Dominicana en estos momentos. Y es la única forma de que toda la población pueda en algún momento ser vacunada a través de... pueda ser vacunada con estos medicamentos que están en el mercado. Ahora bien, lo que no entiendo es, Manuel, Pfizer le incumplió a la sociedad dominicana, le incumplió al gobierno dominicano, porque el compromiso de Pfizer se suscribió a finales del año pasado con el compromiso de que Recuerda, ellos no solo a entregaran. República Dominicana, sino a varios países. Sí, pero ahora estamos hablando del caso nuestro, del caso que nos compete a nosotros de manera directa. Entonces, a finales del año pasado, con el compromiso de que ellos para marzo iban a hacer la primera entrega. Estamos en mayo, a principios de mayo, casi ya a mediados de mayo, Manuel, y no hemos recibido vacunas de Pfizer. Y ahora el gobierno anuncia que además de las que tienen pendiente, que debieron entregar en marzo, compra otro paquete adicional. Y tú te preguntas, ¿y qué garantía hay de que también no nos incumplan con este paquete?
O sea, no hay nada garantizado con Pfizer, porque hasta ahora no ha habido nada garantizado. No hubo nada garantizado con el paquete anterior, tampoco habrá nada garantizado con este paquete. O sea, no entiendo por qué las autoridades entraron en esa negociación con Pfizer, abriendo otras empresas a las que también se le podía comprar y que han sido efectivas entregándole vacunas a la República Dominicana y, por supuesto, a las autoridades de la República Dominicana. Adelante, Manuel. No sé qué promesa ha hecho Pfizer al gobierno dominicano, pero ciertamente es el anuncio que se está haciendo en el día de hoy. Habría que ver si Pfizer ya entiende que la presión que ha tenido de suministro de vacunas en los Estados Unidos comienza a aflojar ya en los próximos meses y que esto la colocaría en condiciones de cumplir con los compromisos que ha hecho no solo con República Dominicana, sino con varios países. Pero, vuelvo y te repito, las autoridades no han dicho qué garantías ha ofrecido Pfizer, pero indudablemente que Pfizer y AstraZeneca han sido incumplidoras con la República Dominicana, porque con las dos firmas farmacéuticas, República Dominicana ha llegado a acuerdo para el suministro de vacunas. Y tú recuerdas que Pfizer, en el caso de AstraZeneca, llegaron un primer lote, pero vino desde la India, es decir, vino desde un laboratorio hindú, aunque con licencia de fabricación de AstraZeneca, pero no propiamente enviada por AstraZeneca. Pero lo importante es que el programa de vacunación ya no se detenga en la República Dominicana y hay que hacer todos los esfuerzos posibles para agenciarse la vacuna de donde sea, porque lo cierto es que no se puede detener este proceso que ya entró en una fase crítica, que es donde se está vacunando a todo el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, a partir de ayer demostró lo holgado que está en materia de vacunas, porque ya está vacunando a adolescentes de 12 a 15 años, es decir, y con una vacuna de Pfizer. Adolescentes de 12 a 15 años, ya Estados Unidos lo está vacunando, es decir, que Estados Unidos está marchando a eso que se conoce como la invernidad de rebaño, es decir, es cuando tiene a todo el mundo vacunado y indudablemente que a eso es que apuesta Estados Unidos y habrá que ver, vuelvo y repito, si Pfizer estaría en condiciones de cumplir este nuevo acuerdo con República Dominicana, porque después vendrá la Manuel, limitación. Bueno, Manuel, no hay ninguna garantía. bueno, vamos a esperar, Diógenes. Bueno, señores, vámonos con unos compromisos comerciales, así que retornamos en breve.